Ponte cómodo y goza de mi lectura. La mentira, escrito por Lisette Rebolledo y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. La narración de esta historia está dedicada a Naomi Clark. Capítulo 3. La llegada. Nueva York, 1934. El barco arribó a Nueva York a mediodía. Candy se sentía completamente desorientada. La ciudad había crecido mucho desde entonces. Tenía que haber sido así, ya que 15 años encerrada en una penitenciaría no era algo sencillo. Caminó por las calles dándose cuenta que había demasiadas personas pidiendo limosna, por lo que había podido enterarse que la caída de la bolsa era que había afectado a cientos de estas en aquella ciudad y otros lugares, aunque parecía que poco a poco iban saliendo adelante, pero se notaba que aún había muchos sin trabajo. Ella trataba de pasar desapercibida como una persona más, confundiéndose entre tantos vagabundos, ya que su apariencia, que no había tenido la prioridad de arreglar, la hacía verse así, casi una vagabunda. Caminando se dio cuenta que había lugares comunitarios donde les daban comida y ropas abrigadoras, y sin darse cuenta recibió también ella unos alimentos y un abrigo para cubrirse más, ya que el frío que se sentía calaba los huesos, y ella, eso era ahora, puro hueso. Después de disfrutar aquella frugal comida que afortunadamente estaba caliente y la había disfrutado, se encaminó rumbo a las calles de Broadway, donde empezaría a buscar respuestas a sus preguntas. Tenía un asunto pendiente que arreglar. En Broadway, a pesar de ser aún mediodía, había gran movimiento. Se estaba limpiando las entradas a los teatros, limpiando las marquesinas, poniendo afiches nuevos con nuevos rostros. Caminaba mirando todo a su alrededor. Buscaba un rostro conocido, y lo halló. En un teatro que parecía ser un poco más grande que los demás que había visto, estaba en una gran marquesina un hombre que, aunque le hacía sentir calidez en su corazón, Terence Granchester, decía aquella marquesina. Luego sus verdes ojos bajaron hasta donde estaba colocado un afiche con el rostro de éste. Desafortunadamente se trataba de una próxima puesta en escena. Lo miró. Su corazón volvió a brincar por la emoción de volver a verlo, aunque sea de esa forma. Estaba más guapo, más maduro. Sus ojos estaban hermosos, pensó. Su cabello, otrora largo, ahora estaba más corto, como lo dictaba según la moda de la época. Sin saber cuánto tiempo estuvo ahí parada, observó aquel rostro que jamás había podido olvidar. No se daba cuenta que a las miradas de las demás personas que transitaban la miraban como a una pordiosera. La tarde se estaba poniendo ya. La gente comenzaba a llegar a los teatros. Se vio entonces ella en aquella vorágine de gente que, sin darse cuenta, solo la pasaba a atraer y la empujaba. Ella, como pudo, salió de aquellas calles. Respiró tranquila cuando encontró unas bancas en un parque donde se sentó a descansar. Vio con tranquilidad cómo el sol iba ocultándose. Ahí estuvo hasta que cayó la noche. Se levantó de la banca donde había estado descansada, preparándose para buscar dónde descansar. Con su pequeña maleta en mano, se enrolló su bufanda y empezó a caminar. En algunos lugares no le daban hospedaje por su apariencia, hasta que encontró en un lugar que se veía barato. Ahí logró encontrar una habitación. De cualquier forma, mañana tomaría un tren que la llevaría hasta Chicago.
Candy, al siguiente día, despertó de mejor humor. Había dormido como nunca. Por primera vez no tuvo sueños que la pudieran alterar, así que aprovechó para darse un baño y lavar nuevamente su cabello, el cual parecía estar agradecido que se molestara en cuidarlo. Hoy se iría a Chicago, se dijo mientras salía de aquel hotel barato. Se encaminó hacia la estación de trenes, pero al pasar por un puesto de revistas, vio que un rostro sobresalía de estas. Era nuevamente una foto de Terry. Su corazón se ponía a brincar alocado y un impulso la hizo pensar en algo verdaderamente complicado. Tomó aquella revista y la hojeó. Hablaban de varias cosas de pero lo que más le llamó la atención fue que había una foto de su casa. Perdón, decía nerviosa, ¿la casa del actor Terence Granchester está muy lejos de aquí? Veo que usted es admiradora de él, le dijo con un dejo de burla el hombre. Está en New Jersey. Claro que está un poco lejos. Le agradezco la información, dijo Candy, pagó la revista y se alejó. Entonces comenzó a caminar hacia la parada del tren subterráneo. Iría a New Jersey, pero se detuvo cuando se paró frente a un escaparate de una boutique muy elegante. Ahí el vidrio le devolvió una imagen poco favorecedora. ¿Cómo se atrevía a pensar siquiera en acercarse a Terry con esa apariencia? Se alejó asustada de lo que acababa de ver. Regresó el camino por donde había venido y se dirigió a la estación de trenes. Parecía como si algo la persiguiera. Quería escapar, no quería voltear hacia atrás. Compró su boleto a Chicago mientras esperaba a que éste anunciara la salida. Se sentó, se dio cuenta que una pequeña niña de cabellos y ojos color miel la miraban. Candy la miró también. La niña sonrió, pero Candy no pudo devolverle la sonrisa, a lo que la niña la borró de su carita y se fue. No sabía lo que había sucedido, estaba muy pensativa. En sus verdes ojos se pintó entonces una mirada confundida, de pérdida. ¿Dónde estaba Candy? Aquella niña de mirada alegre, que nunca le negaba, aunque sea una sonrisa a alguien. Se sintió mal. Realmente mal de no haber podido devolver cuando menos una sonrisa. Al fin su tren salió. Se sentó en su asiento sin mirar a nadie más. El paisaje a través de su ventana. Iba pensando. ¿Qué es lo que había estado a punto de hacer? ¿Buscar a Terry? Por Dios, ¿en qué iba pensando? ¡Tonta! Lo primero que haría Terry al verle sería asustarse. Te rechazaría completamente. ¿No te has visto en un espejo? Además, ¿qué le hubieras dicho? Se miró sus manos. Se observó en el vidrio de la ventanilla que le devolvió una imagen poco agradable. Por primera vez desde que había salido de aquella penitenciaría se sintió triste. Recordaba la imagen que tenía de sí misma. No quedaba ninguna huella de aquella mujer. Poco a poco se quedó dormida. Volvió a tener sueños. Sus recuerdos volvieron a desfilar por su mente. Enfermera White, dijo el doctor que la había atendido durante su desmayo. He conseguido que la transfirieran de aquí. ¿Dónde me mandarán, doctor? Preguntó desilusionada Candy. A Inglaterra. ¿Inglaterra? Repitió. Sí, concretamente a Liverpool, al norte. Es el único lugar que le encontré disponible. Créame, hice todo lo posible porque cuando menos la mandarán a Londres, pero ahí también llegan muchos heridos, así que no pude hacerlo. Quizás después usted pueda pedir su cambio. De acuerdo, si no hay otro remedio,
contestó triste, aunque sabía que tampoco podía regresar a América así como estaba. No era justo para los Sandry ni para ella misma rendirse tan fácilmente. Sabía que ahora sí, la tía abuela estaría por demás a favor de que se le retirara de una vez por todas el apellido de los Sandry. Pero tampoco quería ver las miradas de reprobación de Archie, ni de Albert o de Annie. ¿Y qué decir de la señorita Pony o la hermana María? ¿Cómo podría explicarles cómo había sucedido todo? No, no podía regresar. Además, en América también estaba Terry, y no quería tampoco que pensara que tenía una obligación con ella. No, tenía que salir adelante sola. Así que se trasladó al siguiente día a Inglaterra. Llegó al puerto de Dover, de ahí hizo escalas a Londres y de ahí hasta Liverpool. Era una pequeña ciudad muy al norte de Inglaterra. Hacía mucho más frío, más que nada dependían de la pesca. Había poca industria en aquellas épocas. Ahí se presentó en el hospital al cual iba asignada. No era muy grande, había poco personal en realidad. Por su estado le enviaron a la recepción mientras daba a luz. Respecto a su estado civil, no podía decir que se convertiría en madre soltera. En aquel lugar era casi un pecado estar sola, cuanto más decir que tendría un hijo sin padre. Así que inventó que era viuda, que su esposo había muerto en batalla. Aunque le hacía sentir mal la mentira que había dicho, se dio cuenta que las mujeres del lugar la apoyaban más. Todo marchó bien, hizo buenas amigas, su trabajo lo desempeñaba con mucha diligencia, trataba muy bien a sus pacientes y desempeñaba muy bien su trabajo, logrando con esto en poco tiempo un ascenso que le ayudó más a sus necesidades económicas. Seguía viviendo en una pensión con una señora viuda, pagaba su alojamiento a tiempo, era una persona bien recibida en la comunidad, se podía decir que estaba feliz. De no ser porque por las noches se podía pensar en Terry, se acariciaba su vientre abultado tratando de no sentirse triste, aunque algunas lágrimas dejaba escapar de repente, pero los movimientos que sentía en su vientre la hacían limpiárselas y volver a sonreír. Ella estaba consciente que tenía que avisarle a Terry que estaba embarazada, que pronto daría a luz a un hijo de él, pero al mismo tiempo le daba temor por la reacción que él tuviera. Nunca imaginó que Terry tenía otro sentir hacia ella. Pronto transcurrieron los meses de rigor del embarazo hasta que llegó el momento. Eran ya los días en los que Candy ya no iba a trabajar. Dolores muy fuertes comenzaron a sentirse. Parecía que la partirían en dos. Después de una dura labor de parto, Candy al fin daba a luz, no como ella imaginaba a un solo bebé, sino que dio a luz a dos, una niña y un niño, a los cuales se escuchaba que tenían unos grandes pulmones, ya que gritaban sin cesar. Ella, al observar a aquellos pedacitos que habían salido de sus entrañas, no pudo menos que llorar de la emoción. Eran preciosos. La cabecita del niño estaba cubierta de una leve pelusa rubia y la cabecita de la niña por una muy oscura. Quizás tendrán también el color de sus ojos, pensó Candy con emoción. Rato después, cuando se los llevaron para amamantarlos, pudo observarlos mejor. Eran hermosos. Aún no se podía definir a quién se parecían. Ella creía que podrían ser idénticos a Terry. Eso le pareció claro. Pero estaba feliz, contenta. Pensó demasiado en cómo llamarlos. No se decidía aún. Ahí llegaron sus recuerdos otra vez, ya que el tren hacía su arribo a la ciudad de Chicago. Se sorprendió de encontrar cosas nuevas. Había edificios recientemente construidos. La industria parecía querer florecer ahí. Comenzó a caminar por los lugares que le parecieron familiares. Caminó y caminó. Solamente se detuvo para comprar algo para comer. Después reanudó su marcha. Sus pies la llevaron hasta donde estaba la mansión familiar de los Sandry.
Se encontraba en la reja de entrada a la residencia. Parecía que los problemas económicos que había notado en otros lados no habían hecho tanta mella en ellos. No sabía qué hacer, hasta que un impulso la hizo decidirse. Tocó el timbre. Un hombre mayor, vestido elegantemente, se acercó para atenderla. Perdone, señora, comenzó a decir con voz solemne, pero las limosnas se dan el fin de semana. ¿Cómo? No se equivoca, contestó Candy. Quisiera saber si se encuentra el señor William Albert Andry. ¿El señor Andry? Aún no llega, contestó el hombre mirándola raro. Le parecía extraño que una mujer tan andrajosa preguntara por el señor Andry. Bueno, ¿el señor Archibald Cornwell estará? Tampoco. Solamente está su esposa, la señora Annie. Annie, repitió Candy suavemente. ¿Podría verla? No creo que la señora... comenzaba a decir el mayordomo mientras se giraba sobre sus pasos para irse. Dígale que la busca Candice White Andry, lo interrumpió. Perdón, dijo asombrado. Candice White Andry, repitió. Pero ella está... ¿Muerta? Dijo burlona. Amigo, creo que estoy más que viva, a menos que sea un fantasma que ha vuelto de su tumba. Yo... El hombre estaba sumamente nervioso, no sabía qué hacer. Vamos, hombre, dígale quién soy, ordenó Candy. Nunca le había gustado hacer eso, pero el pobre hombre la estaba desesperando. Espere un momento, por favor, dijo cambiando ya el tono de voz. Se alejó dejando a Candy afuera mientras se adentraba a la casa. Los minutos parecían verdaderos siglos, ahí parada esperando a que Annie saliera. Tantos años habían pasado desde la última vez que la había visto. Me dicen que usted pregunta por mí, escuchó una voz a sus espaldas. Sí. No pudo decir más. Parecía que tenía un fuerte nudo apretando su garganta. Le daba la espalda todavía. Parecía que no tenía fuerzas para voltear a mirarla. La emoción la tenía paralizada, hasta que lentamente volteó a mirar a Annie, a su mejor amiga, a su casi hermana. ¡Por Dios!, dijo Annie cuando Candy volteó. Continuará.